Hola alumnos, buenos días. Bienvenidos a la cuarta clase de economía. Ahora sí que se me olvidó agregar algo dentro del anterior clase. Ahorita la vamos a agregar rapidísimo. Y nomás quería mencionarles que esta vez no habría como tal una dinámica como las clases pasadas. Sin embargo, va a cambiar, va a ser de otra manera. Entonces, por favor, presten atención a la clase porque a la mitad vamos a dejar esa participación que ustedes la van a escribir, ¿va? Entonces, pues nada, bienvenidos y empezamos con lo que es la clase. Pues comencemos con la clase del día de hoy. Nomás para cerrar el tema pasado, con el PIB con enfoque al gasto, pues así, aquí nomás quiero mostrar lo que es la composición del PIB de Estados Unidos en el año 2014. Vamos a ejemplificar lo que es el PIB de manera total, que ellos obtuvieron billones de dólares, en este caso 17,348, y el porcentaje pues obviamente va a ser el total, va a ser el 100%. Sin embargo, si ya empezamos a analizar, por así decirlo, cada una de ellas, el consumo pues obtuvo de ahí 11,8 billones, con el cual obtuvo un porcentaje del 68,3, ¿no? La inversión pues 2,7 billones y obtuvo 16%, y aquí, por así decirlo, alcancé a rescatar las inversiones no residenciales o residenciales en este caso, ¿va? Y entramos a lo que son el gasto. El gasto se obtuvo 3,1 billones con el 18%. Y por último están las exportaciones netas, que aquí, si se dan cuenta, se obtuvo un porcentaje negativo del menos 3,1. ¿Eso por qué sucedió? Bueno, como se les dije en la clase pasada, tiene dos variables la exportación neta. La exportación neta tendría la variable de la exportación y la variable de la importación. En este caso, la importación obtuvo más, por así decirlo, contenido, valor, que la exportación. La importación tuvimos menos 2,871, pero de la exportación tuvimos 2,341, lo cual eso hace que obtengamos al final menos 530 en exportaciones netas, a lo cual el porcentaje total de exportaciones netas saldría negativo, menos 3,1%. El de exportaciones vendría siendo 13,3, y el de importaciones sería menos 16,6, ¿va? Entonces, perdón, es 13,5 lo que es exportaciones, el porcentaje. Con eso lograríamos obtener un porcentaje del 100%, ¿va? Con eso sumamos todo y logramos recuperar lo que es el cálculo del PIB mediante el gasto. Sé que es un ejemplo un poquito burdo, un poquito conceptual, pero al final del día, así es como se calcula lo que es el Producto Interno Bruto. Hay un quinto punto que a lo mejor ustedes no están viendo, que es el de inversiones en existencias. Ahí obtuvo 0,077 billones de dólares, a lo cual como porcentaje sería un 0,4%. Por si ustedes hacen la suma de todo y ven que al final no llegan al 100%, es por ese quinto punto, las inversiones en existencias. Esas inversiones debieron haber entrado en el punto 2, pero pues luego sucede que a mitad de los cálculos, pues siempre pasa que falta algo por calcular. En este caso, pues faltaron las inversiones en existencias. Entonces, de ahí podríamos obtener el 100% al final del día, pero siempre va a ser, siempre el valor total del PIB tiene que garantizar el de los hijos, ¿no? No son individuales, no da uno más que otro, ¿va? Entonces, ese es, por así decirlo, un simple ejemplo burdo de la clase pasada. Y con esto, pues cerraríamos la parte del enfoque al gasto. Ahora entraríamos al nuevo enfoque, que vendría siendo el de la producción, ¿va? En este enfoque de la producción vamos a, eh, vamos a ver muchas definiciones, ¿va? Por favor, necesito que presten mucha atención porque de ahí también va a salir la dinámica de la clase, ¿va? Eso va a contar como participación, y con ello vamos a ir viendo si vamos entendiendo lo aprendido
de las clases. Ahorita les pongo el PIB con enfoque a la producción. Vamos a ver lo que es el PIB con enfoque a la producción. Para que podamos entender la definición, primero vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a considerar que en nuestra economía actual solamente existen dos empresas, ¿va? Esto nunca va a pasar, pero con esto vamos a entender la definición del PIB, ¿va? Entonces, vamos a darle nombre a las empresas. Empresa 1 produce acero, ¿va? Esto es lo que va a hacer la primera empresa, producir acero, empleando trabajadores. Trabajadores y utilizando maquinaria. ¿Va? Ahora la empresa 2. ¿Qué es lo que hará la empresa 2? La empresa 2 produce coches. También va a ser lo mismo, emplea trabajadores y máquinas. ¿Va? Entonces, vamos a poner lo que es lo que hace cada uno. La empresa 1, ¿va? Vende el acero a $100 a la empresa 2. La empresa 1 paga a sus trabajadores, $80 y se queda con el resto. ¿Va? Entonces, eso va a ser lo que es la empresa 1, o sea, $20 de beneficio. Y vamos a poner lo que es la empresa 2. ¿Qué es lo que hace la empresa 2? La empresa 2 compra el acero y lo utiliza para producir coches. ¿Va? Obtiene ingresos por las ventas. De los coches a $200. ¿Sí? Los cuales $100 se destinan a pagar al acero. Y $70 a los trabajadores. O sea que se quedan al final con $30, ¿va? Como beneficio. Entonces eso es lo que va a ser nuestro ejemplo del día de hoy. Para entender lo que es el enfoque a la producción, se explica con un ejemplo. Consideramos el caso de una economía. Tenemos dos empresas, una que vende el acero a $100 y a lo que es a la empresa 2. La empresa 1 paga a sus trabajadores $80 y se queda con el resto, que vendría siendo 20 de beneficio. Ahora, la empresa 2 compra el acero y la utiliza para producir coches, obtiene ingreso por las ventas a $200,
los cuales 100 se destinan a pagar el acero y 70 a los trabajadores, que al final como beneficio se quedan con $30, ¿va? Entonces vamos a escribir el resumen de dicho ejemplo. Denme unos segundos. Entonces el resumen, así es como yo quiero que me hagan su tarea, ¿va? Así es como quiero que empiecen. Entonces, la primera empresa, ¿cómo la vamos a llamar? La empresa se va a llamar empresa siderúrgica. Esta va a ser la empresa 1, ¿va? Y por otro lado tenemos la empresa automovilística. Esta es la empresa 2, ¿va? Entonces, ¿cuáles van a ser los ingresos derivados de las ventas? Los ingresos derivados de las rentas no va a ser otra que $100, ¿va? Ahora, los gastos, ¿a qué nos vamos a referir con los gastos? Son 80. Vamos a ponerle nombre a esos gastos, que vendrán siendo los salarios. En este caso, fueron 80. ¿Sí? Entonces, al final, los beneficios. ¿Con qué beneficio nos quedamos como empresa 1? Al final nos quedamos con 20. ¿Va? Eso es lo que pasa en la primera empresa. En la segunda empresa, ¿qué es lo que va a suceder? Ingresos derivados de las ventas. Acá obtuvimos $200, ¿no? Habíamos dicho. Los gastos en total sería 170. Pero vamos a ponerles nombres, salarios. Aquí sería 70. Y la compra del acero, ¿cuánto fue? Fueron $100, ¿no? Entonces los beneficios finales, los beneficios vendrán siendo 30, ¿va? Ustedes van a hacer su resumen de las empresas y así quiero que la pongan, ¿va? Ahora yo les voy a dejar unas preguntas, que aquí es donde va a empezar para ustedes la dinámica. Las preguntas, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál sería la producción agregada de esta economía? La producción agregada de esta economía. ¿Va? Otra pregunta. ¿Cómo sería? ¿Va? La siguiente pregunta sería, ¿cómo sería la suma de los valores? De todos los bienes producidos. De todos los bienes producidos en la economía. ¿Va? ¿Cómo sería la suma total, no? Es decir, sería 100 de lo que vendría siendo la producción del acero más 200 que vendría siendo la producción de coches, que esto en un total daría 300, ¿va? O sería el valor de los coches. Por favor, piénsenla en su casa. ¿Qué sería? Es decir, 200
Les voy a dar un tip. El tip sería que analicen la definición que les di en la clase pasada del PIB, ¿va? Con esto podrían saber cuál va a ser la respuesta de esto. Ahora sí que, ¿cuál sería la producción agregada de esta economía? Es decir, quisiera saber cuál va a ser, cómo sería el cálculo de la suma de los valores, ¿va? De estos bienes producidos en esta economía. Si sería 300, que sería la suma de las producciones, o el valor final, que vendría siendo el valor de los coches, es decir, 200, ¿va? Por favor, esto va a ser la dinámica. Lo que ustedes van a hacer es, por el medio donde lo quieran poner, ya sea en Classroom o en el video, etcétera, donde se suba, ustedes pongan la respuesta y quiero que me justifiquen el porqué de la respuesta, ¿va? Por favor, eso es lo que les voy a pedir como la dinámica. Les voy a dar la respuesta, por favor. Ustedes lo que tenían que hacer es parar el video para analizar dicha respuesta, ¿va? Si ustedes todavía no se les viene nada a la mente, por favor, no llegan a este punto. Lo importante aquí es pensar cómo vendría siendo la respuesta para obtener la economía, el PIB de la economía, ¿va? Por favor, póngale pausa y si no, y si ya la tiene, mejor dicho, entonces la respuesta correcta es La respuesta correcta es 200, ¿va? Esa va a ser la respuesta correcta. El acero que produce la primera empresa es un bien intermedio, ¿va? Muchas veces les he dicho que vamos a calcular simplemente lo que son los bienes o servicios finales. Este bien lo utilizan los coches al final del día, ¿va? Una vez que contabilicemos los coches, contabilicemos los coches, no queremos contabilizar los bienes utilizados para producirlos. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta correcta, va a ser 200, es decir, el ingreso derivado de la venta, ¿va? Esa es la respuesta correcta a este ejercicio. Entonces con esto vamos a definir ahora sí lo que es el PIB con enfoque a la producción. Va a ser la definición. Apunte, el PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía. En la economía durante un determinado periodo. De hecho, esta es la definición, por así decirlo, típica del PIB, ¿va? Entonces, por si la quieren apuntar, ahí está. Entonces, en este caso ya vimos cómo calcular la economía mediante dos empresas, ¿va? Sin embargo, ahora vamos a analizarla mediante una fusión. ¿Qué pasaría si estas dos empresas ahora las juntamos en una nueva? Volvería a dar ese valor de los 200. Ahorita vamos a analizarlo, ¿va? Lo voy a poner aquí abajo porque creo que todavía tenemos espacio. Las dos empresas se fusionan. ¿Sí? En una empresa 3. ¿Sí? La contabilidad de la nueva empresa es. Ahí es donde vamos a escribir el resumen, ¿va? Ahorita se las pongo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el nuevo resumen?
el resumen es el siguiente: empresa siderúrgica, ¿va? Y automovilística. La vamos a poner como empresa 3 y vamos a escribir lo mismo: ingresos derivados de las ventas. ¿Cuánto fue? Fue 200, ¿va? Ahora, los gastos de los salarios, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien recuerda cuánto fueron los gastos de los salarios? Pues va a ser la suma de los dos, ¿no? Entonces va a ser 150. Y por último, los beneficios. ¿Cuánto va a ser los beneficios? Pues va a ser la suma de ambas, que vendría siendo 50. ¿Va? Entonces, pues si cuadra de estos dos, ¿va? Se obtiene los ingresos, que en este caso van a ser 200. ¿Va? Ese es el resumen, muy simple, pero funcional. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahorita? La empresa nueva, la empresa 3, logró vender los coches a 200. ¿Sí? Pagó a sus trabajadores ¿cuánto? Pues sería 80 más 70, que en este caso son 150. ¿Va? Y los beneficios, ¿cuánto era? Los beneficios eran 20 más 30, si no mal recuerdo, que en el caso total sería 50. Entonces, pues, ¿qué nos damos cuenta? Lo que nos damos cuenta es que mediante fusiones podemos entender un poquito más sencilla las cosas. Es decir, ya podemos agregar lo que son los gastos y los beneficios en una sola cuenta, ¿va? Para que al final, el ingreso final, que esta vez sí es el final, este va a ser el final, sí resulte en 200 y no hagamos doble contabilización, ¿va? Esa es una otra manera de entender lo que es el cálculo del PIB mediante una fusión. Entonces, les voy a dar una segunda definición con respecto a esto, ¿va? Definición: el PIB es la suma del valor añadido de los bienes y servicios finales de todas las unidades producidas en la economía durante un determinado tiempo. ¿Va? Esa va a ser nuestra segunda definición para calcular lo que es el PIB. Pero entonces, ¿qué va a ser el valor añadido? Ese es un nuevo concepto que estamos aprendiendo. Entonces vamos a escribir qué va a ser el nuevo concepto. El valor añadido es un valor que añade una empresa al bien o servicio, ¿va? O valor de la producción menos el valor de los bienes intermedios. ¿Va?
Entonces eso va a ser el valor añadido. El valor añadido es un valor que añade una empresa al bien o servicio, o el valor de la producción menos el valor de los bienes intermedios. Entonces, vamos a hacer el ejemplo anterior, pero ahora con el valor añadido. Ok, regresando al ejemplo anterior, ¿qué es lo que vamos a entender ahora con este nuevo concepto? El valor añadido nos ayuda a no estar fusionando las empresas, sino ya estarlas contabilizando todos en un solo momento, ¿vale? Entonces, se los voy a escribir. Ustedes también quiero que lo hagan así en su tarea, por favor. Entonces, con base en el ejemplo anterior, tenemos la siderúrgica, tenemos el automovilístico, y por otro lado, ahora vamos a definir las compras y las ventas, ¿va? Entonces, ¿la siderúrgica compró algo? No, no tenemos información de que haya comprado algo, entonces en este caso es 0, que lo manejo con una rayita, ¿va? Ahora, ¿la siderúrgica vendió algo? Sí, vendió el acero. ¿A cuánto lo vendió? Lo vendió a 100, ¿va? Ahora vamos con la parte de la automovilística. ¿La automovilística compró algo? Sí. ¿Qué compró? Pues compró el acero. Lo compró a 100, ¿va? ¿Y en cuánto vendió sus coches al final del día? Pues lo vendió a 200, ¿va? Esto es mediante el cálculo de las empresas. Ahora con el valor añadido. ¿Cómo sería el caso con el valor añadido? Ahora vamos a ver como agentes, ¿va? Los agentes, que tenemos la siderúrgica y la automovilística. Y acá tenemos el cálculo del valor añadido, que vendría siendo la venta menos la compra, ¿va? Entonces, ¿la siderúrgica vendió algo? Sí, vendió el acero. ¿En cuánto? A 100, ¿no? Ahora, ¿compró algo? No. Entonces, no se le resta nada, o bueno, se le resta 0, que en este caso sería 100, ¿va? Ahora, el automovilístico vendió algo, sí. ¿En cuánto lo vendió? 200, menos lo que compró el acero a 100, en este caso 100, ¿va? Entonces, ¿cuánto va a ser el cálculo final? El cálculo final va a ser la suma del valor añadido. Entonces, de los agentes, la siderúrgica más el automovilístico, que vendría siendo 100 más 100, en este caso 200. ¿Va? Llegamos al mismo valor que habíamos calculado antes. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación del PIB? La ecuación va a ser la siguiente. El PIB no va a ser otra cosa que el PIB se va a calcular como la suma total de los bienes o servicios de 1 hasta n de los agentes, ¿va? En otra manera de escribirlo sería la suma total de de las ventas con las compras, ¿va? La diferencia de las ventas con las compras. Ese va a ser el cálculo. Entonces, mediante este cálculo, ¿qué vendrá siendo? Pues los agentes, ¿no? El agente 1 más el agente 2. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el agente 1? El agente 1 va a ser B1 menos C1 más B2 menos C2, ¿sí? Y esto no va a ser otra cosa que la venta del 1, 100, la compra del 1, 0, más la venta del 2, 200,
menos la compra del 2, 100. Que esto no es otra cosa que te dé 200, ¿va? ¿Sí se alcanza a ver? Ay, dime que sí, no alcanzo a ver yo. Bueno, entonces tenemos que la venta al final pues se cancela el 100 con el 100 y nada más te quedan los 200. Ese va a ser el cálculo, nuestra formulita para el valor añadido con el cálculo de la producción, ¿va? Creo que ya se alargó un poquito lo que es la clase del día de hoy. Les tengo otro ejemplo más. Sin embargo, creo que ese ejemplo lo vamos a ver presencialmente hablando y con ello vamos a poder cerrar el segundo enfoque que venía siendo la producción para entrar al tercero. ¿Cuál es el tercer enfoque? El tercer enfoque va a ser el de la renta o ingreso, cualquiera de las dos. Espero con esto les ayude a entender lo que es el cálculo del PIB. Yo sé que ahorita lo vimos muy sencillo, para el siguiente ejemplo nos vamos a complicar un poquito más la vida, ¿va? Pero hasta eso no es difícil. Pues bueno, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Si tienen dudas, igual me pueden comentar, me pueden escribir y con mucho gusto les respondo. Por favor, aprendan cómo se calculó, porque luego en las tareas me hacen cosas muy distintas y hacen cosas revueltas que al final sí llegan al resultado, pero es de dudosa procedencia dichos cálculos, ¿no? No sé, si por ahí se comieron algún salto para que me quieran engañar y llegar al valor final. Que lo peor de todo es que ni siquiera llegan al valor final, sino que llegan a un valor incorrecto. Entonces, por favor, presten mucha atención a esta clase y si existen dudas, con mucho gusto aquí andamos. Pues que tengan bonita tarde, porque ahorita se va a publicar en la tarde, pero cualquier momento que lo estén viendo, pues que tengan un bonito día. Hasta luego.